Ya estamos de vuelta, como se lo anunciábamos en el sumario. Ya saben que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha estado prolongando la alerta por incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales. De esta manera, la Consejería establecía medidas preventivas y organizativas que han estado contempladas en la orden, por la que se regula este uso del fuego y se prohíbe realizar trabajos en el monte. En concreto, hablamos del campo. Las cosechadoras y empacadoras debían detenerse si se superaban simultáneamente tanto los 30 grados de temperatura como los 30 km/h de la intensidad del viento. Aún así, tomando todas estas medidas, a veces la probabilidad de incendio continúa siendo muy alta. Para hablar todos estos temas, tanto del decreto como de la orden, por qué tomamos estas medidas y también qué debemos de hacer si aún así se produce un fuego. Me encuentro con Esaú Escolar, muy buenas, presidente del Sindicato de Agentes Medioambientales. Bienvenido. Muchas gracias, María. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar todos estos temas que en verano, como hablábamos antes, ¿no?, los episodios del año pasado nos dejaron marca y debemos de intentar que no ocurra lo mismo. Por eso se han estado tomando precisamente, ¿no?, estas medidas que comentábamos, que coincidan esos 30 grados de temperatura con 30 rachas de viento. Aún así, pueden producirse fuegos. Bueno, un poco para que los telespectadores lo entiendan de dónde viene todo este procedimiento, todo este proceso de modificación normativa, tenemos que retrotraernos al año 2022, cuando empiezan en el mes de junio. Ya el primer incendio de la Sierra de Culebra se produce el 15 de junio y el 17 de julio el grande de Los Acio también, y bueno, no solamente los de Castilla y León, sino en toda España. El año pasado pues fue bastante catastrófico en cuanto a incendios forestales. Eso provocó que el Gobierno de España promulgara el Real Decreto Ley 15/2022, el 1 de agosto, en el que establecía unas medidas urgentes para luchar contra los incendios forestales. Ese Real Decreto Ley, que lógicamente los gobiernos autonómicos han tardado prácticamente un año en adaptarlo a sus normativas, porque bueno, pues el calendario legislativo de los gobiernos autonómicos, pues los parlamentos tienen sus plazos, etcétera, etcétera. Y ese Real Decreto Ley no solamente modifica la Ley de Montes estatal del Estado español, sino que modifica también las leyes autonómicas, la Ley Autonómica de Montes de Castilla y León, y modifica la orden de uso de fuego y prevención de lucha contra los incendios forestales en Castilla y León, que data del 2013. La orden 510 del 2013 establecía cuáles eran las normas a seguir para prevenir los incendios forestales. Entonces, todas estas normas son modificadas por este Real Decreto Ley. ¿Dónde nos centra la atención el Decreto Ley? Nos centra en la atención en el riesgo meteorológico, ¿vale? Entonces, a partir de que se promulga este decreto ley, se establece que la peligrosidad en toda España por los incendios forestales tiene mucho que ver, lógicamente, con las condiciones meteorológicas. De acuerdo con AEMET, con la Agencia Española Estatal de Meteorología, los niveles de riesgo de incendio, riesgo meteorológico de incendio, pueden ser muy alto o extremo, ¿vale? Esos son muy alto o extremo. Pero luego esos índices, al transponerlos a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma pues tiene unos índices diferentes. Ese riesgo, que meteorológicamente se llama muy alto o extremo, en Castilla y León la normativa se establece en 3 niveles: alerta, alarma y alarma extrema, en función de ese riesgo meteorológico. Por eso, pues es cierto que ahora mismo pues, la gente pregunta todos los días: ¿pero hoy se puede hacer barbacoa o no? ¿Que me caso mañana? ¿Puedo tirar cohetes? Que son las fiestas, vamos a hacer fuegos artificiales, ¿se pueden hacer, no se pueden hacer? La barbacoa, si está en rústico, si está en urbano. Bueno, toda esta serie de cosas nos las preguntan todos los días en la oficina. Nosotros, la Junta ha puesto una aplicación que se la puede descargar todo el mundo, se llama Incendios CIL,
Incendiostil, te la puedes descargar, está disponible para todas las plataformas digitales, y ahí por provincias puedes saber si tu provincia está en qué nivel de nivel de riesgo está. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en Castilla y León, que esto no es ni Santander ni Murcia. Aquí podemos tener en el Valle del Tietar hoy 34 grados y a lo mejor en el norte de Burgos tenemos 17. Entonces, lógicamente, esa meteorología cambia los índices de riesgo en unas zonas y en otras. Por eso todas las actividades humanas tenemos que ser conscientes los ciudadanos de que estamos condicionados a, pues lógicamente, a la ciencia, que se ha probado ya esto infinitas veces en los laboratorios, y entonces hablamos de que la probabilidad de que se produzca un incendio, aparte de las causas naturales como son los rayos o como puede ser un escape de fuego, sobre todo lo que tiene que ver con la maquinaria, ¿vale? La maquinaria normalmente, pues en su funcionamiento, suelta partículas incandescentes de metal que están al rojo vivo, que nosotros, por ejemplo, una máquina de cortar de día no las vemos, pero si tú lo haces de noche vas a ver que hay una proyección de partículas de corte en una radial, una soldadora, de muchísimos metros de distancia. Bueno, pues la probabilidad de que esas partículas, cuando caen en el combustible fino, inicien una combustión, pueden pasar desde el 10 o el 30 o el 40% de que se produzca un incendio hasta el 90 y 99% en una alarma extrema o en una alarma como hemos tenido, o en una alerta como hemos tenido estos días, debido precisamente a las altas temperaturas, a la poca humedad que tiene el combustible fino y al viento que hace que esa partícula, cuando entra en contacto con es como cuando soplamos para que no se nos apague el fuego, ¿no? Pues comienza la ignición del fuego. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener? Pues volvemos a todas. Hay veces, bueno, la propia ciudadanía, ¿no? Dices que hoy está el monte o está el campo que solo con mirarlo se enciende, ¿no? Aunque, como has dicho, haya niveles, y como has dicho, por ejemplo, en Castilla y León va a haber diferencias de temperatura probablemente muy grandes, quiero decir, siempre tenemos que recurrir a la lógica. ¿Cómo nos vamos a poner a asar un fin de semana, aunque no lleguemos a los 30 grados ni a los 30 kilómetros por hora de viento, si hay 28, quiero decir, ¿no? Siempre vamos a tener que tener esa alerta nosotros también como ciudadanos. Evidentemente, el sentido común, cuanto nosotros más medidas preventivas utilicemos, pues mejor. Hasta por ejemplo, las barbacoas que están habilitadas para... Hay barbacoas que están autorizadas por las administraciones públicas para poder hacer una barbacoa. O sea, hay municipios, hay ayuntamientos que solicitan el uso de barbacoas a la Junta de Castilla y León. Nosotros vamos a inspeccionar esa barbacoa, comprobamos que no hay combustible alrededor, que no hay combustible en una distancia desde la chimenea a la copa de los árboles, que hay una serie de medidas de seguridad, se hace un informe y si ese informe es favorable, la Junta en barbacoas que son de ayuntamientos y que cumplan determinadas condiciones, incluso se pueden llegar a utilizar en verano. Pero en el momento en que estamos en cualquier tipo de emergencia, como el caso de esta semana que hemos estado en alerta, automáticamente se quedan sin efecto esa autorización. Es decir, no se pueden utilizar ni barbacoas, ni siquiera las autorizadas, ni se pueden hacer lanzamiento de cohetes ni de aparatos pirotécnicos. Por ejemplo, si tienes una boda o son fiestas del pueblo, no se pueden hacer ese tipo de lanzamientos. Y esto siempre afecta a los terrenos rústicos, porque los terrenos rústicos es donde tiene la competencia la Junta de Castilla y León. En los terrenos urbanos es el ayuntamiento el que tiene que tomar las medidas preventivas. Esto es así por normativa. Terrenos rústicos y 400 metros de la franja de los montes que les circunda, porque en el terreno urbano es una cuestión del ayuntamiento. Pero nos podemos encontrar, y nos encontramos de hecho, ciudadanos que vienen con un terreno que es urbano,
pero es justo la colindancia a terreno rústico. Y a terreno rústico, que a lo mejor es cereal sin cosechar. ¿Cómo le vamos a decir que en su merendero cerrado, para poder hacer una barbacoa tiene que estar el merendero cerrado completamente? ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo, pero es que es una irresponsabilidad total, porque está justo el límite del terreno urbano, que es competencia del ayuntamiento, no le correspondería tener ninguna autorización de la Junta, y sin embargo el riesgo existe, o bien porque ahí tiene cereal sin cosechar, o un rastrojo, o simplemente una pradera con pasto seco. Hay veces, a lo largo de los años que llevamos estudiando cómo se producen los incendios, hay veces que se han provocado incendios muchas veces no es solamente por maquinaria o tal, sino, por ejemplo, una persona en la barbacoa o en el merendero quemando unos papeles, destruyendo unos documentos. ¿Por qué? Porque el papel, cuando arde, es muy volátil. Y las pavesas vuelan muy fácilmente, pavesas que el papel incandescente, entonces caen al pasto seco y comienzan. Hemos tenido incendios por quema de papeles, de destrucción de documentos, por tema de cenizas. Cuando sacamos las cenizas porque hemos estado haciendo la noche anterior una barbacoa legal, y al día siguiente por la mañana dices, pues voy a sacar las cenizas. Pues esas cenizas todavía tienen brasas incandescentes dentro. No se pueden tirar en el pasto seco, ni mucho menos. Nosotros siempre recomendamos que se echen en un cubo metálico, de chapa, y se dejen unos días, hasta una semana, porque 2-3 días, ahora mismo cuando tenemos temperaturas por la noche que no bajan de 20 grados, podemos tener 2 y 3 días las brasas de las cenizas incandescentes. Entonces es otra causa que también se nos ha dado. Esaú, ante estas irresponsabilidades, porque hay algunas que necesitan llamarse de esa manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque hay muchas veces que los nervios, no pensamos con la cabeza fría. ¿Qué tenemos que hacer lo primero? A ver, lo primero que hay que hacer es llamar a los servicios de emergencia. Bien, al 112 es lo más rápido, al teléfono de emergencias del 112, te van a pedir siempre nombre, apellidos y la localización, de dónde estás. Y lo primero que te van a preguntar también es qué se está quemando. Pues tú tienes que dar esa información. ¿Qué se está quemando? Se está quemando un rastrojo, matorral, arbolado, dónde estás, en qué lugar estás y el nombre y apellidos, porque luego normalmente nos suelen pasar el teléfono del alertante y nos solemos hablar con él porque la primera persona que suele estar viéndolo o avisando es el que más información tiene de cuál ha sido la posible causa que ha originado el incendio. Mientras llegan la ayuda, ¿podemos ayudar de alguna manera o hay cosas que no debemos hacer? Porque en muchas localidades, al final, un pequeño fuego que puede convertirse o que se avive el fuego, siempre va la gente del pueblo, siempre se acerca un montón de vecinos. ¿Eso estaría mal? ¿Tenemos que tomar precauciones también nosotros mismos o a veces no somos conscientes? La gente de los pueblos muchas veces son los primeros que han apagado los incendios. Esto es así, porque son los primeros que están allí, tienen maquinaria, tienen tractores. Entonces, lo primero, mirar por tu seguridad. Si tú estás con unas chanclas y unos pantalones cortos, lo mejor es que no te acerques a las llamas porque te vas a quemar. Pero si tienes una manguera cerca, un cubo, siempre decimos que utilizar dentro del sentido común las herramientas que tengas a tu alcance para intentar sofocar el incendio lo más rápidamente posible, porque todos los incendios de miles de hectáreas han empezado por una cosa que se apaga con el pie, así. Entonces, lo primero, intentar apagarlo. Por eso, nosotros todavía hoy mismo hemos estado viendo gente cosechando que ya como no ha llegado a los 30 km por hora de viento y no ha llegado, hemos estado ahí en los 30 de temperatura, había gente cosechando, pero ellos solos, cosechando con la cosechadora, una persona sola.
No podemos estar así, se necesita estar vigilando, porque para eso se les pide precisamente que en la cosechadora lleven 2 mochilas de agua y 2 batefuegos, porque hay una persona vigilando y si en el momento que comienza el incendio se puede actuar, pues mucho mejor. Y siempre tener en el pueblo pues algún tractor con grada de disco, con un apero adecuado para en el momento en que se produzca un incendio salir rápidamente y poderlo cortar. En el campo, ¿qué sería lo ideal en una cosechadora o empacadora? Como dices, ir acompañado, ¿no? Siempre tener, es que es obligatorio en los días de alerta, siempre es, bueno, en los días de alerta, cuando sobrepasan esas temperaturas, los 30 km/h y los 30 grados de temperatura, hay que parar de cosechar, pero por debajo siempre estar vigilando las operaciones de cosecha. Es que eso lo marca también el decreto. Tiene que haber siempre una persona vigilando. No lo hace la gente. La gente se pone a cosechar. Normalmente está el tractor con el remolque que recoge el grano y casi siempre cuando le cargan del tanque de la cosechadora al tractor, el tractor se marcha a descargar. Todo ese trayecto está la cosechadora sola. Entonces ahí tenemos un tiempo que no hay nadie. Entonces, claro, el agricultor siempre se escuda en que no, que éramos 2, pero no erais 2 siempre, porque cuando descarga el tanque al tractor y el tractor se marcha a descargar, hay un tiempo, lo que tarden en ir al pueblo y volver, 10, 15, 20 minutos, media hora, que no hay nadie. Está solo el de la cosechadora, y el de la cosechadora no puede ver lo que pasa por detrás y muchas veces son 2, 3, 4 minutos que son cruciales para que ya no se pueda sujetar el fuego. Sin embargo, estando otra persona allí, con la mochila de agua o el batefuegos, pues lo puede controlar. Claro. Justo antes también hablábamos de recomendaciones de la manera en la que podemos cosechar, ¿no? Que también estarán en la página web de la Junta y de la Diputación de Burgos. Háblanos un poquito más de en qué consisten. También es una cuestión de sentido común. Hay gente que lo aplica y hay gente que no lo aplica. Entonces es simplemente en las zonas donde tenemos monte alrededor, pues comenzar a cosechar la parcela siempre con una vuelta perimetral de la cosechadora a toda la parcela y luego hacer las pasadas de cosecha dejando la zona del rastrojo a favor de viento, para que si se produce una chispa no tengamos lo cosechado a favor de viento, sino lo que no está sin cosechar, sino lo que está cosechado a favor de viento, para que las llamas vayan más despacio. Cuanto más combustible tengamos, las llamas van a ir más deprisa. Por eso siempre intentar cosechar dejando lo cosechado en la zona de la dirección del viento. Ya solo para acabar y que seamos un poco más conscientes de la rapidez, ¿no? de las llamas, del fuego, desde que se produce, por ejemplo, cosechando o se cae un trocito de papel incandescente al suelo, ¿cuánto tardaría en ser un fuego ya preocupante? Pues mira, el dato le tiene la gente muy reciente. El incendio de Silos del año pasado, ¿vale? Se quemaron casi 1000 hectáreas en 10 horas. Es decir, a 100 hectáreas a la hora. Eso es una velocidad de propagación de unos 200-250 metros por minuto. O sea que casi hay que ir andando deprisa para escaparte. Con viento, con combustible muy fino y viento muy fuerte, la velocidad de propagación puede ser brutal. Cuanto el combustible es más grueso, pues va a ir más lento, pero podemos tener velocidades de avance muy potentes. Por eso lo mejor es, lo primero, que no se produzca ningún incendio y en el caso de que se produzca, intentar apagarlo lo antes posible, cuando es pequeñito. Normalmente siempre decimos que lo que no se apaga en 50 minutos o una hora ya van a ser varios días. Bueno, esperemos que este año tocamos madera, que no tengamos ningún episodio parecido. Esaú, se nos acaba el tiempo, pero quería darte las gracias por haber sacado un hueco en tu agenda y habernos ayudado también a concienciar, que creo que muchas veces somos conscientes del peligro,
pero hasta que no lo vemos quizás no del todo, pues muchas gracias, ocasiones. Muchas gracias por el interés y espero que bueno, pues, los medios de comunicación, a base de incidir y dar el mensaje, esperamos que la población cada vez esté más concienciada de que nos jugamos muchísimo, lo primero, son situaciones de emergencia, se juegan vidas humanas, hay muchos profesionales que trabajan en las emergencias por incendios y que se han dejado vidas por el camino y sobre todo se pierde una cantidad de biodiversidad y de masas forestales de un valor incalculable y evidentemente también luego está el gasto económico que a todos nos ocasiona el tener que apagar esos incendios. Pues Esau, muchísimas gracias. Estaremos con tu contacto cerca porque seguramente volveremos a hacer otro de cara también al cuidado de nuestros bosques y también la conservación, ¿no? El ayudar a las limpiezas que siempre se tiene en mente también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nosotros con estas recomendaciones esperemos que también les hayan ayudado, que les concienciemos que tenemos que cuidar nuestra biodiversidad, y también les iremos informando, como saben, cada día en el informativo, actualizando de las alertas. También ahora vamos a hacer una breve pausa publicitaria, pero a la vuelta muchos sabemos que aunque lleguen las fiestas de nuestros pueblos y no podamos hacer barbacoas, hay muchas otras opciones, así que en el siguiente reportaje nos desplazaremos a un sitio donde nos van a asar nuestros platos favoritos sin poner en peligro ni un trozo más de campo. Así que ahora en breves nos vamos a publicidad y volvemos con este reportaje.